Yo soy Antonio Moreno, soy adjunto del Servicio de Otorrinolaringología y ella es la doctora Mújica, que es residente de cuarto año del Servicio de Otorrinolaringología, y hoy venimos a hablar sobre la hipoacusia o la sordera súbita. Vamos a hacer un repaso general del tema de qué es, cómo se puede diagnosticar y cuándo tenemos que sospechar de ella, y vamos a presentar un nuevo protocolo que vamos a utilizar en nuestro servicio y también uno simplificado que puede utilizarse en sitios donde no tienen los medios de los que podemos disponer nosotros concretamente en nuestro servicio, ya sea otros servicios hospitalarios o atención primaria. Bueno, lo primero de todo es hablar de qué es la sordera súbita. La sordera súbita es una pérdida de audición que se produce por una pérdida fundamentalmente del oído interno o de la vía auditiva, por un fallo en alguno de esos dos sitios. Toda la patología que afecte al conducto auditivo externo y a la membrana timpánica o la cadena de huesecillos nos daría una hipoacusia de transmisión. En este caso nos vamos a centrar en lo que va de ahí en profundidad, oído interno y vía auditiva. Eso sí que sería una hipoacusia neurosensorial. Para hablar de sordera súbita necesitamos que esta hipoacusia se haya producido en menos de 3 días, en menos de 72 horas. Y ya una vez que realizamos las pruebas, que se confirme que hay una pérdida mayor de 30 decibelios en 3 o más frecuencias consecutivas. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, tenemos una incidencia muy variable de entre 5 y 30 por cada 100.000 habitantes y año. Además, hay una gran variabilidad geográfica, habiendo mucha más incidencia en los países asiáticos, y parece que esta incidencia incluso está en aumento. Este aumento de la incidencia puede estar debido tanto a los nuevos estudios que se están realizando, que ahora son más completos, como al acceso en muchas zonas que tienen un acceso a la población más fácil al sistema sanitario, por lo que es más fácil llegar a un diagnóstico de estos pacientes. Pero sí que hay series de algunos estudios de 10 años que tienen bastante más incidencia ahora que cuando empezaron a hacer el estudio. La incidencia mayor en pacientes entre 50 y 70 años sin predominio entre sexos. Y además una mayor incidencia claramente en los meses fríos. Parece que debido en relación a las infecciones respiratorias de vías altas. En cuanto a la etiología, históricamente la más aceptada ha sido la etiología vascular. El oído interno recibe una vascularización terminal y es bastante escasa, por lo que cualquier defecto en esta vascularización puede provocar un defecto, una necrosis de parte del oído interno, por lo que puede provocar también una pérdida de audición. Pero hoy día la etiología más apoyada es la inmunomediada. Esto se debe a que aumenta la vía del estrés oxidativo y aumenta algunas de las citoquinas proinflamatorias, aumentando principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, que provoca constricción y necrosis y puede afectar en determinado modo al oído interno. Incluso en estos pacientes se ha visto que hay una mayor incidencia de anticuerpos antifosfolípido, de ANAS y de HSP70 positivos, más que en la población general. Y finalmente también hay una relación directa, como hemos dicho, con las infecciones de vías respiratorias altas. En estas infecciones, hasta un 40% de los pacientes con una hipoacusia súbita han tenido previamente, en el mes previo, una infección. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ¿qué podemos hacer si nos encontramos sobre todo en atención primaria o en cualquier otro servicio hospitalario? Pues lo primordial es valorar qué grado de sospecha podemos tener de esta sordera súbita. Hay que preguntar minuciosamente al paciente cómo ha empezado esa hipoacusia, porque hay pacientes que lo cuentan muy claramente, que se han despertado esa misma mañana y ya no escuchaban bien por un oído, que se han despertado de la siesta, que iban caminando por la calle y de repente dejaron de escuchar. Entonces, preguntar bien por las características, por la sintomatología acompañante, si días antes ha empezado a notar un acúfeno en el oído, si una vez que ha iniciado la sintomatología ha presentado vértigo, taponamiento. También hay que preguntar
por antecedentes personales de factores de riesgo cardiovascular, antecedentes neurológicos, incluso posibles enfermedades autoinmunes que pueda tener el paciente. Y dejar también reflejado si el paciente tenía una exposición previa a ruido intenso o previamente a esto ya tenía una pequeña pérdida de audición. Fundamental y complementario a esto es que necesitamos que la otoscopia sea normal para seguir con nuestra sospecha alta de hipoacusia súbita. Con lo que más nos podemos equivocar en estos casos es con una otitis media serosa, que es esa línea de moco que vemos en ese oído, que ojalá siempre se viese así de bien, y a veces se ven como unas burbujas solo encima porque está todo el oído contenido, pero ese es el diagnóstico fundamental que podemos, el diagnóstico diferencial fundamental con esta patología, porque también produce esa sensación de pérdida de audición, sensación de taponamiento, entonces nos confunde muy a menudo. Para ello, ¿qué nos puede hacer, además de la otoscopia, qué nos puede hacer decantarnos por una o por otra? Pues la acumetría, un diapasón, sí que es algo que podemos encontrar en muchos centros y independientemente de la frecuencia nos puede ayudar en muchos casos. Hay dos pruebas básicas que son el Rine y el Weber que sí que podemos realizarle al paciente. Os explico brevemente cómo es cada una y os doy un tip de cuál usaríamos para salir de dudas porque después en el día a día no da tiempo ni a hacerlo todo ni ya uno se acuerda de qué es lo que tiene que hacer. Además, estas pruebas, aunque inicialmente explicadas son muy sencillas, luego en la práctica no lo son tanto el realizarlas. Entonces, el RINE. En el RINE hacemos vibrar el diapasón y lo colocamos delante del pabellón auricular. El paciente escucha ese sonido. Inmediatamente después lo colocamos sobre la mastoides, apoyado, y el paciente va a escuchar otro tipo de sonido. Tenemos que preguntar al paciente por dónde lo escucha mejor, por la vía aérea o cuando está apoyado en la mastoides. Si el paciente lo escucha mejor por la vía aérea, sería una exploración normal, sería un RINE positivo. Si el paciente lo escucha cuando está apoyado en la mastoides, sería un RINE negativo. Nos hablaría de patología probablemente en el oído medio o incluso una patología en el oído externo, un tapón de cera. Podría también hacerlo. Entonces, en este caso, para sospechar sobre una hipoacusia súbita, tenemos que tener un RINE positivo. Escucha mejor por vía aérea que por vía ósea. Para salir de dudas, lo que tenemos que hacer es el Weber. El Weber es una prueba en la que hacemos vibrar el diapasón y lo ponemos en el centro del cráneo, centro de la frente, o se lo damos al paciente a morder con los dientes. El paciente va a escuchar ese sonido y hay veces que puede identificarlo más en un oído que en otro. Una exploración normal en un paciente normoyente por los dos oídos va a escuchar igual. Lo va a escuchar de forma indiferente, va a escucharlo igual por los dos oídos, pero un paciente que tiene una patología en alguno de los oídos va a escuchar mejor el sonido por un oído que por otro. En el caso de la hipoacusia súbita, el Weber se tiene que ir al lado sano. Esta es la clave con la que, de todo lo que he dicho, que puede incluso resultar un poco lioso y hay que mirárselo bien y demás, la clave es que el Weber, en el caso de sordera súbita, vaya al lado sano. Esto es fundamental. ¿Qué hacemos nosotros, además de esto que se puede hacer en consulta? En cualquier consulta, pues nosotros además hacemos pruebas, tenemos un equipo de audiología que se encarga de ello y que además lo hace con bastantes buenos resultados. Estas pruebas que hacemos siempre son una audiometría tonal y verbal. En todos los casos hay que hacer lo mismo, hay que hacer ambas. ¿Por qué? Porque en la audiometría tonal lo que vemos... ¿Ellos ven el ratón también? Sí. Vale. En la audiometría tonal lo que marcamos es esta gráfica que vemos aquí. Aquí tenemos a la izquierda el oído derecho y aquí tenemos el oído izquierdo. Lo que valoramos es a qué intensidad escuchan cada uno de los tonos según las frecuencias. Y lo vamos valorando, pero son tonos puros. Aquí vemos que, por ejemplo, en el oído derecho tiene una caída mayor en las frecuencias agudas del oído derecho. El oído izquierdo tendría una audición normal. En cuanto a la audiometría verbal, es una audiometría que se acerca más a la vida real, a lo que el paciente puede detectar y a su grado de discapacidad. Lo que valora es qué porcentaje de palabras
entiende el paciente en cada una de las intensidades. Entonces, por ejemplo, en el oído izquierdo llega a entender el 100% de las palabras que se le dice a 40 decibelios y en el oído derecho solo llega a 80 decibelios, solo llega a entender el 80% de las palabras. Entonces, es una prueba que nos habla más sobre la distinción que puede tener ese paciente en el día a día. Además, podemos realizar también debemos realizar una impedanciometría. La impedanciometría lo que estudia es cómo se mueve el tímpano y la cadena osicular cuando aplicamos un estímulo de presión con una oliva que insertamos en el CAE. En una exploración normal lo que vemos es una curva como esta, una curva tipo A, que cuando aplicamos más presión va moviéndose el complejo timpano-osicular hacia un lado y después al soltar esa presión el complejo timpano-osicular vuelve otra vez a su posición original. Esta prueba también nos ayuda en el diagnóstico de la otitis media sedosa o de los problemas de ventilación, porque cuando hay un problema de ventilación o moco dentro del oído y no se mueve bien ese complejo, tendríamos una curva totalmente plana como vemos abajo, lo que se llama una curva tipo B. Y por último, pedimos también en consulta pruebas de imagen, porque tenemos que valorar tanto patologías del oído interno como la hemorragia intralaberíntica, entre otras cosas, como principalmente los neurinomas del octavo par. Estas tumoraciones van creciendo en el ángulo pontocerebeloso y por compresión también pueden afectar al nervio auditivo, incluso al nervio facial. Por eso mismo es por lo que hay que pedir esta prueba. Y bueno, ahora va a continuar mi compañera que os va a hablar del tratamiento y de ambos protocolos. Bueno, la mayor parte de la charla, la mitad, se centra sobre todo en el tratamiento porque la importancia de esto radica en que es la única urgencia otológica que tenemos y la que más importante es, ¿vale? Podemos dejar un paciente con una otitis externa sin gotas una semana, pero el tratamiento de esta enfermedad ya vais a ir viendo que lo más importante es poner un tratamiento precoz. Entonces, tanto por parte de otorrino como de las demás especialidades, hay que saber qué podemos poner y cuál sería el abordaje óptimo en cada caso. El tratamiento es un debate constante. Para realizar esta sesión nos hemos centrado en tres principales guías. La primera es la guía de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, la segunda es la ICOM, que es la guía europea, y la tercera es la guía americana. En todas ellas se aceptan estos tres tipos de tratamiento, que es el tratamiento oral, el tratamiento intratimpánico y el tratamiento combinado, que sería el tratamiento oral y un tratamiento intratimpánico, que ya os explicaré más adelante en qué consiste. Además de otro tratamiento que serían los megabolos de corticoides, que más adelante lo explicaré también. Pero lo único que no está en debate y lo único que ha demostrado tener un nivel 1A de recomendación es que lo que hay que hacer en este tipo de patología es explicar bien el proceso, explicar bien qué es esta enfermedad, las expectativas que tenemos de recuperación y cada riesgo de cada tratamiento para que el paciente acepte, entienda y que tengamos una decisión conjunta en el mejor tratamiento que darán los pacientes, porque se ha visto que además de mejorar las expectativas del paciente, lo que sí que hace es que hagan mejor el tratamiento. Los conceptos más importantes que tenemos que tener es tres principalmente. Lo primero es que consideramos un tratamiento primario menos de 14 días desde el diagnóstico. Más que desde el diagnóstico sería desde la instauración de los síntomas. ¿De acuerdo? El tratamiento de rescate, que sería más allá de estos días, ya se debería realizar contra corticoides intratimpánicos. Sí que se ha visto que en la mayoría de los casos hay que dar corticoides, lo que pasa es que un diagnóstico muy tardío, llamamos muy tardío a más de 90 días, hay que individualizar en cada caso, porque más allá de los 45 días el uso de corticoides no tiene mucho valor, pero es verdad que hay algunos casos que sí que mejoran, muy puntuales. Y lo que sí que se ha visto es que no está recomendado ni el uso de antivirales, ni trombolíticos, ni vasodilatadores o vasoactivos. Vamos a centrarnos en el tratamiento oral primero porque es la base de nuestro tratamiento.
En general es el tratamiento por el que optamos en todos los pacientes y sobre todo si ya estamos hablando de un tratamiento primario, porque se ha visto que la mejoría máxima de este tratamiento con corticoides orales es en las primeras 2 semanas. En general, todas las guías recomiendan el tratamiento con corticoides orales en los primeros 45 días desde la instauración de la clínica. Esto es muy importante porque tanto por nosotros como por parte de urgencias, primaria o todos los que ven, ahora vamos a insistir cuando veáis el protocolo, pero es el tratamiento que ante la sospecha del diagnóstico, antes de ponerlo nosotros, antes de ver nosotros al paciente, es el que se debería de poner. ¿Qué hay que poner? Pues ahora lo solemos simplificar. Están aceptados 3 corticoides, la prednisona, la metilprednisolona y el deflazacort. Nosotros, por comodidad de dosis, utilizamos la prednisona, que es a miligramo kilo de peso al día. Lo que empezamos es con una pauta de 7 días a dosis máxima, de 7 a 10 días, solemos poner 10 días, y luego una reducción cada 3 días de 10 miligramos al día. ¿Qué pasa? Que nuestros pacientes a veces tienen otras patologías que nos impiden hacer unas pautas tan largas de corticoides porque son necesarias unas pautas de 25 días, como pueden ser pues la diabetes insulinodependiente o mal controlada, la tuberculosis, que en este caso son más raras, pero bueno, otro tipo de enfermedades infecciosas que contraindiquen el uso de corticoides orales u otras enfermedades que contraindiquen este uso. Entonces, tanto si es así como en otras situaciones, tenemos otras opciones terapéuticas. La segunda opción terapéutica que tenemos son los corticoides intratimpánicos. ¿Qué son los corticoides intratimpánicos? Lo que hacemos es que el paciente viene a la consulta, es una duración como más o menos de una media hora de procedimiento. Lo que hacemos es tumbamos al paciente con la cabeza boca arriba y el oído girado un poco la cabeza hacia el lado sano. Bajo misión microscópica y gracias a una aguja de punción lumbar, instilamos corticoide a través de la membrana timpánica en el oído medio. Lo que permite ese corticoide es que al estar en el oído medio, ese oído medio está en contacto con el oído interno y tiene un efecto más local, ya que el corticoide se va difundiendo gracias a la ventana redonda. Lo que vemos es que el corticoide tiene muy buen efecto, tiene altas concentraciones en el oído interno y evita los efectos adversos del corticoide sistémico. Lo que pasa es que no está exenta de riesgos, tiene un riesgo de perforación timpánica del 3% y también un riesgo de otitis. Este paciente no se va a poder mojar el oído hasta un mes más tarde, cuando veamos que este tímpano está completamente regenerado. Este tratamiento puede ser exclusivamente, y lo más habitual, lo que solemos hacer es un tratamiento combinado. Ahora lo vamos a ver cómo procedemos y cuándo decidimos realizar un tratamiento combinado o un tratamiento únicamente con corticoides orales o intratimpánicos. Y por último, queríamos hablaros de los corticoides intravenosos. Este procedimiento, desde hace un par de años que hablamos con Ospidón, se realiza gracias a ellos en nuestro hospital. El paciente anteriormente tenía que estar ingresado 5 días para realizar un buen control de la glucemia, los posibles efectos adversos, pero ahora mismo lo realiza estando ingresado en Ospidón siempre que sea posible. Se realiza una megadosis de 500 miligramos días durante 5 días y esto no excluye que tenga luego una pauta oral posterior o una pauta de corticoides intratimpánicos posterior. ¿Y cuándo se realiza? Pues en situaciones muy específicas. Cuando tengamos un oído único, es decir, cuando el paciente ya tenga una sordera bastante grave, profunda en el otro oído, es decir, que con esta pérdida de audición nos hemos quedado sordos completamente. Cuando tenga un vértigo intenso asociado, porque ya vamos a ver más adelante, pero está asociado a peor pronóstico, y en unos casos muy raros, que son las sorderas súbitas bilaterales. Vamos, aparte de los tratamientos médicos que tenemos, que desafortunadamente solo es el más importante, es el corticoide, y solo se ha visto que tiene efectividad el corticoide, también tenemos que ver qué podemos ofrecer al paciente cuando ya hemos puesto el tratamiento y vemos que ese paciente no ha mejorado completamente
o no ha mejorado absolutamente nada. Vamos a explicar qué pasa cuando tenemos una hipoacusia súbita y qué pasa en nuestra calidad de vida y en nuestros oídos. En condiciones normales nosotros tenemos binauralidad. ¿Qué significa la binauralidad? Que al oír de los dos oídos, el oído funciona como la vista, ¿vale? Si perdemos un ojo, no vemos dónde están las cosas y no podemos ubicarlas bien en el espacio. Eso es muy fácil hacerlo, ¿no? Cuando nos tapamos un ojo, vemos que coger un objeto es más difícil. Pues el oído hace más o menos lo mismo, pero con los sonidos. Es decir, cuando nos tenemos los dos oídos funcionando perfectamente, cada oído reconoce los sonidos de su lado y del otro lado. Lo que hace es darnos información de dónde están esos sonidos, de dónde en el espacio y también de la lejanía de esos sonidos. Cuando tenemos una pérdida de audición de un oído, perdemos esa capacidad, porque ya solo tenemos el oído sano para escuchar. Escuchamos y vemos que alguien nos está hablando y entendemos muchas veces si es un espacio abierto, pero claramente empeora la localización del sonido y cuando estamos en ambientes ruidosos, lo que más se quejan los pacientes es cuando entran en un bar o cuando estamos en una conversación de más de 4 personas, tienes una pérdida de entendimiento porque no localizas bien ese sonido. Además, empeora la calidad y la claridad del sonido y todo ello conlleva una gran pérdida de la calidad de vida. Para ello, los tratamientos que tenemos van a depender un poco del grado de pérdida auditiva. En general, la adaptación más habitual son los audífonos, los que todos conocemos. La verdad es que para poder adaptar a unos audífonos a una persona, en la audiometría verbal, que ha hablado el doctor Moreno de ello, tenemos que entender un mínimo de palabras. Es decir, esa audiometría lo que dice es el porcentaje de palabras a una cierta intensidad. Si no llegamos a un mínimo, los audífonos no pueden ser adaptados y nos harían más daño que otra cosa, no conseguiríamos un entendimiento. Otra opción dentro de los audífonos es el sistema Cross, que lo que hace es, se pone dos audífonos, uno en el lado enfermo que actúa de micrófono y otro en el lado sano que es el receptor. Y lo que hace es recibir la información y enviársela al lado sano. ¿Qué pasa? Que con eso tampoco recuperaríamos la binauralidad, porque realmente estamos enviando toda la información al lado sano. Otra opción que tenemos, que la realizamos en este hospital, es el implante osteointegrado. En general, el implante de conducción ósea no está bastante discutido para este tipo de patología. ¿Por qué? Porque también necesitamos un nivel mínimo para una adaptación con un implante osteointegrado y además tampoco tenemos una recuperación de la binauralidad porque lo que haríamos en este implante también sería un sistema cross osteointegrado, como os he explicado anteriormente. El único que puede recuperar en parte la binauralidad, porque tampoco esto también está muy discutido, es el implante coclear. El implante coclear, bajo una operación, lo que hacemos es introducir un electrodo que nos da la audición, bueno, la información eléctrica en el oído interno, que sería el dispositivo que va por dentro, y donde veis la foto es el dispositivo externo. Con eso lo que hacemos es volver a dar, por así decirlo, audición a esa cóclea que está enferma. ¿Qué pasa? Que el implante coclear hay que ser realista, porque todo lo que contamos está muy bien, pero la mayor parte de la gente no llega a adaptarse perfectamente a un implante coclear. En general hay mucha gente que no se adapta directamente y la gente que se adapta no se adapta al 100%, es decir, un implante coclear no es volver a oír como nosotros oímos. Y encima no se puede probar, es decir, nosotros si abrimos ese oído nos arriesgamos a todo y si sale mal, ese implante coclear no se puede volver a probar. Está indicado solo en las pérdidas bilaterales profundas tras el tratamiento, pero como digo, la mayoría de los casos está muy discutido. ¿De qué va a depender la recuperación? La recuperación, pues muchas veces no sabemos. En general es variable y muy impredecible. En general,
entre el 45 y el 65% tiene unas mejoras medias de 35 decibelios. Lo que sí que hemos visto es que los pacientes que mejor pronóstico tienen son pacientes de entre 15 y 40 años o hipoacusias en graves. Los demás pacientes, sobre todo si tienen más de 60 años o son muy jóvenes, si tienen factores de riesgo cardiovascular, antecedentes de exposición a traumatismos sonoros o unos tipos de sordera que son pantonales, que quiere decir en todas las frecuencias iguales o sobre todo en agudos como la que hemos visto anteriormente, tienen mucho peor pronóstico. Y como he dicho también, si tiene vértigo asociado u otro tipo de sintomatología, estos pacientes van a tener peor pronóstico. ¿Cómo sabemos si el paciente ha recuperado o no? Pues lo que utilizamos es los criterios de recuperación de Siegel. Para saber si ha recuperado, lo más importante de esta patología es realizar un correcto seguimiento. Por eso lo que hacemos nosotros es seguir al paciente tras 14 días de inicio del tratamiento, al mes, a los 3 meses y a los 12 meses, y siempre se realiza una audiometría tonal y verbal por parte de las audiólogas de nuestro servicio porque es lo que nos va a guiar. Los criterios de recuperación de Siegel se centran en un promedio de audición, que es un promedio de las frecuencias de la audiometría, o en la audiometría tonal, en los tonos puros. Lo que pasa es que la verbal, como ha dicho antes el doctor Moreno, nos da información sobre la discapacidad que tiene este paciente. Y para lo que queríamos presentar esto es para presentar un protocolo que nos ha parecido buena idea instaurarlo en el hospital por parte de Otorrino, pero también instaurarlo en los servicios de atención primaria, en los servicios de urgencias o en cualquier servicio que pueda haber este tipo de pérdida de audición. ¿Por qué? Porque volvemos a insistir que es la única urgencia otológica que existe y, como habéis visto, lo más importante es instaurar un tratamiento temprano, que eso lo podemos hacer todos porque al final prednisona miligramo kilo día se pone para muchas otras cosas y en otorrino todavía más. Entonces, lo que queremos que hagáis es, pues ante una sospecha de una pérdida brusca de audición, realizamos una anamnesis y una exploración. Si tenemos cualquier otra sospecha, una otitis externa, una otitis media, un tapón de cera, pues realizamos un tratamiento específico. Pero si durante la exploración vemos que tenemos una otoscopia normal con una acumetría con un Weber hacia el lado sano, sobre todo insistimos en el Weber hacia el lado sano porque el RINE a veces puede dar falsos negativos, pero si tenemos un Weber hacia el lado sano, tenemos una sospecha de hipoacusia brusca. ¿Qué hay que hacer? Derivarlo al servicio otorrino. ¿Por qué? Porque lo más importante para diagnosticar esta enfermedad es tener la audiometría. Lo que hay que hacer es derivarlo de lunes a viernes antes de la 1 del mediodía. ¿Por qué? Porque nuestras audiólogas tienen mucha lista y entonces para que se pueda realizar correctamente la audiometría tanto tonal como verbal y poder realizar un buen diagnóstico. Si estamos fuera de este horario, es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es iniciar el tratamiento corticoideo oral, que es prednisona miligramo kilo día. Lo peor que se puede llevar el paciente son 3 días de prednisona, porque lo peor que te puede pasar es diagnosticarlo el viernes a las 3 de la tarde. No pasa nada. Le ponemos la prednisona el viernes, sábado, domingo y el lunes a primera hora viene al servicio de otorrino y se hace la audiometría. Pero insistimos en el tratamiento corticoideo oral. Sí, por urgencias. Sí, eso es. Por vía de urgencia, sí, perdón. Vamos a urgencias y ponéis sospecha de hipoacusia súbita y ya enseguida nos llaman al busca porque los de triaje saben perfectamente que una sospecha de sordera súbita es para el busca otorrino y enseguida le hacemos todo el tratamiento. Pero lo más importante es eso, que vosotros instauréis el tratamiento corticoideo oral. Por nuestra parte, al ser una enfermedad que, como ha dicho el doctor Moreno, los estudios están creciendo ahora, estamos viendo cómo hacerlo mejor y cuál es el tratamiento óptimo para cada paciente, lo que hemos decidido es hacer un protocolo bastante estricto para cada situación que podamos tener para que todos los pacientes sigan el mismo esquema terapéutico. Hacemos lo mismo que vosotros al principio, hacemos una historia clínica, una otoscopia y la acumetría con un Weber hacia el lado sano.
Completamos con la audiometría tonal y la audiometría verbal y con esas dos audiometrías confirmamos que estamos ante un caso de sordera súbita. Además de la prueba de imagen, que es la resonancia con gadolinio, cuando están en nuestras consultas, esto se hace sin ningún tipo de urgencia, realizamos una analítica completa para ver los perfiles de autoinmunidad que tiene el paciente y también para estudiar las infecciones y las serologías, porque ciertas infecciones se han visto relacionadas con esta patología. En paralelo a este diagnóstico, es decir, la analítica y la resonancia lo solemos ver a posteriori del tratamiento, iniciamos el tratamiento, que como os he dicho es lo más importante. Ahí vamos a empezar viendo si estamos en la situación más especial, es decir, tenemos un oído único, una sordera súbita bilateral o un vértigo agudo asociado, ahí estamos en el tratamiento de megabolos de corticoides, por lo que tenemos que ingresar al paciente bien en el UA, bien en Ospidón. Si no es posible en Ospidón, pues lo ingresamos en nuestro servicio, lo ingresamos 5 días y en esos 5 días iniciamos el tratamiento de megabolos de metilprednisolona 500 miligramos día. Si además el paciente tiene vértigo, utilizamos un tratamiento asintomático, un máximo de 48 horas, porque como ya sabéis, no nos gusta mucho tener a los pacientes con tratamiento para el vértigo mucho tiempo. Lo que utilizamos en general es, pues si estuviésemos ambulatoriamente, utilizaríamos el dimidurinato con cetirizina, el dicinel, pero en el hospital no tenemos, si está muy mal, pues le ponemos un dogmatil. Y le movilizamos precozmente al paciente. Siempre les decimos que por favor que anden por la unidad, que anden por donde sea. Si están en Ospidón es mucho más fácil. Les recetamos Drosel-Dicinel, si están mal que se lo tomen uno cada 8 horas, les mandamos salir todos los días a caminar o moverse por casa, dependiendo de cómo se encuentren, y completamos el diagnóstico del cuadro vertiginoso con el V-HIT, que se tiene que hacer en las primeras 24 horas. Lo solemos hacer si tolera el paciente cuando lo vemos la primera vez. El V-HIT lo que hace es explorar la función del nervio vestibular, del nervio del equilibrio, porque a veces estas sorderas se encuentran asociadas a una hipofunción de ese nervio. Si no tenemos mejoría completa, pasaríamos a la terapia combinada directamente. Vamos a centrarnos en la segunda parte del protocolo y vais a entender más o menos cómo nos basamos. El caso más fácil es el de abajo del todo, cuando tenemos una sordera que no es grave, cuando tenemos un umbral de menos de 70 decibelios, que eso se calcula con una media aritmética en la audiometría tonal. Si tenemos esta situación, y no tenemos ninguna contraindicación para el uso de corticoides por vía oral, ponemos corticoides, lo que os hemos dicho, prednisona miligramo kilo día durante 10 días y posteriormente una pauta descendente de 10 miligramos cada 3 días. En 2 semanas le repetimos la audiometría y la audiometría verbal. Si tiene una mejoría completa, se revisa al mes, a los 3 meses y a los 12 meses. Pero si no tiene una mejoría incompleta o no tiene una mejoría o la mejoría es incompleta, optamos por los corticoides intratimpánicos, que no exime de que el paciente termine la pauta por vía oral y lo que hacemos es citarle en el UA en unas consultas específicas que realizamos junto con enfermería, le ponemos durante 3 semanas consecutivas 3 dosis, una cada 7 días de metilprednisolona cada 40 miligramos. Si tenemos una sordera de más de 70 decibelios, directamente nos vamos a la terapia combinada, vía oral con intratimpánico. Y si tras el ingreso en el hospital, en el UA, en Ospidón, no hemos visto mejoría, después de esos 5 días se le hace una audiometría y no ha mejorado completamente, también optamos por la terapia combinada, la vía oral con los intratimpánicos.